¿Les parece que empecemos? Bueno. Llevamos 15 minutos ya digamos, del cuarto de hora. Bueno, la idea de hoy, que fue el resultado de la última reunión, se vino a concretar en un tema que estuvimos inclusive con Alejandro planeando cuál sería el mejor nombre. Y la idea es una pregunta. ¿Estamos conectando nuestro futuro con nuestros pasados personales y profesionales? Es decir, la idea es preguntarnos y la idea es que todos participemos, 3, 4 minutos, no somos muchos, tenemos todo el tiempo, de compartir con cada uno de nosotros esto del pasado personal y profesional y cómo nos prepara o nos ha preparado para el futuro y qué pensamos del futuro. Ahora que estamos terminando la vida profesional y empezando la mayoría, digamos, la jubilación. Ese sería como el tema. No sé qué piensan y me parecería interesante si cada uno quiere empezar, compartir y después sacar conclusiones, ¿no? ¿Alguna sugerencia sobre el tema? ¿Puedes repetir la pregunta más o Sí. menos? Sí. La pregunta surgió queríamos ver cómo conectábamos nuestro futuro, pensando en futuro, con nuestro pasado personal y profesional. Y en la reunión estábamos varios de los que estamos aquí y la idea era pensar qué podemos hacer ahora, en este momento, usando toda nuestra experiencia pasada, tanto personal y profesional, para darle sentido a los años que vienen por delante. Más o menos eso. Alejandro, ¿tú quieres concretar un poco más esa pregunta o lo que hablamos? Mira, Darío, yo creo que la mejor forma es, si quieres, yo me ofrezco de voluntario y ahí alrededor de eso podemos construir y mejorar. ¿Qué les parece? Dale. ¿Qué opinan el resto de compañeros? Muy bien. Sí, Bueno, mire, a ver. Entró Ricardo, un segundito que se Ricardo, trata... Entró Ricardo. Hola, Ricardo. Ricardo. Es un futuro, un robot. Arranca, Alejandro. Dale, dale. Dale, Alejandro. Ahí llegó. Hola, Ricardo. Hola, Darío. ¿Qué ha habido? Hola, Ricardo. Bienvenido. Ricardo. ¿Qué hay? Bueno, Sin ti no podíamos empezar. Sí. Está entrando también Bernardo Bulla. Ahí acabo de entrar. Hola, Hola, Bernardo. Qué bueno verlos. Qué gusto. Lo mismo. Bernardo. Llegaron Me a encanta tiempo. muchísimo verlos. Qué bueno, qué bueno. Acabábamos de empezar o íbamos a empezar y siquiera entraron Ricardo y Bernardo. El tema de hoy es cada uno Bernardo. contarnos si estamos conectando nuestro futuro con nuestros pasados personales y profesionales. Es una idea de decir en este momento cómo vemos el futuro en base a lo que hemos construido personal y profesionalmente y qué vamos a hacer. Y Alejandro se ofreció de voluntario para empezar, entonces iba a comenzar. Alejandro, creo que no tienes suficiente o una frecuencia buena porque estás en la finca, pero te escuchamos perfectamente. Adelante, Alejandro. ¿Alejo? Ok. Sí. Bueno, mira, yo los estoy escuchando bien. No sé si ustedes me están escuchando bien en este momento. Te escuchamos un poquito cortado, pero tal vez de repente lo que he aprendido es que si cortamos la imagen, de repente te escuchamos mejor. Sí, a mí me pasa eso. Sí, Entonces, eso es verdad. Ok. Quitemos la imagen. Listo. A ver si así mejora voz. Dale. ¿Está bien? Sí, mejora. Sí. Mejora bastante. Y el audio también se puede desactivar. Adelante, Alejandro.
Alejo. Oiga, esa sí estuvo muy buena, lo de desconectar el audio. Esa estuvo todavía mejor. Bueno, no sé, en este momento ya me están escuchando. Sí, correcto. Esto rápido. Yo la verdad, básicamente yo creo que la vida de todos nosotros, toda una serie de pasos, pero la vida no es una función lineal, nunca. Esto va para arriba, va para abajo, hay mejores momentos, hay otros, pero en general yo creo que el énfasis en mi vida anterior fue hacer cosas, es el hacer. El énfasis hacia el futuro está mucho más enfocado en el ser. Eso es lo primero. Eso es como el resumen. Eso conlleva en el pasado. Aló, Alejandro. Alejandro, regresa. ¿Lo perdimos? Sí, no se escucha nada. Aló. Mire, entonces, en el pasado mi foco era mucho más en el hacer. Hoy quiero, ya como parte de este futuro, estar mucho más centrado en el ser. Eso implica que tengo que escuchar mucho más, debo hablar menos. Antes, para poder hacer, tenía que hablar más. Hoy disfruto más escuchando. Antes yo creía que enseñaba. Hoy soy consciente que si acaso soy un buen facilitador para el aprendizaje de otros. En términos materiales, yo creo que en el pasado el énfasis era mis cosas, mi tiempo, mi energía a mi servicio. A partir de ahora quiero que mi tiempo, mi energía, mis cosas estén también a servicio de los demás. Por eso, en términos ya de roles, yo solía ser un empleado de compañías, un miembro de familia, pero que daba poco tiempo a los demás y daba poco tiempo a mis amigos. Hoy por eso mi foco es ser un facilitador o profesor para... Alejo. Creo que lastimosamente hoy sí tengo muy mala señal aquí en Subachoque. No sé, creo que ha estado demasiado entrecortado. Alejo, con el celular no te va mejor. Voy a intentar. Déjenme, voy a tratar de comunicarme inmediatamente por ahí. Suena como borracho. Listo, Darío. Aquí voy a hacer la conexión. O si no, que siga Alfredo, mientras él organiza su comunicación. Sí, mejor. Y sí, les repito mi cuento. Adelante, Alfredo. Bueno, listo, mientras se organiza Alejandro ahí y lo podemos escuchar. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, te escuchamos, Alfredo. Bueno, pedí la palabra también porque tengo que retirarme a las 5 de la tarde, que tengo una misa virtual por un exalumno del Instituto Mayor Campesino que murió y me han pedido una Eucaristía a las 5. O sea que pues los puedo acompañar hasta esa hora, pero pues así en síntesis yo estaba pensando, me parece muy interesante como la pregunta
el que nos hagamos esa pregunta a esta hora de la vida, ¿no? Y yo lo primero que tendría que comentarles o compartirles es que los jesuitas nunca se jubilan. A mí me llama la atención cuando converso con ustedes y compartimos que ya la mayoría de ustedes están jubilados, la mayoría están viviendo de la pensión o tienen algunas otras cosas. Y resulta que nosotros no tenemos eso, ¿no? Diríamos, esa es como otra perspectiva. No acumulamos tiempo diríamos, de trabajo para una determinada pensión, aunque nosotros no tenemos preocupaciones en el sentido de que cómo nos vamos a mantener, porque pues diríamos, estando en la compañía de Jesús, esa no es nuestra preocupación. Pero de todos modos, yo sí creo que pensamos en el futuro y que el pasado también nos marca de alguna manera. Yo, por ejemplo, pensando en mi historia personal, pues siempre he trabajado en temas sociales, ¿no? Con campesinos, con temas de paz, o con indígenas, o con centros sociales, y eso ha marcado mi vida, en la medida en que, pues, me ha sensibilizado fuertemente sobre la realidad que vive nuestro país, sobre la realidad que vive la gente, diríamos, que es más excluida, o que sufre más, o que tiene, diríamos, más problemas. Y en ese sentido, pues yo creo que ciertamente esas experiencias y esas prácticas concretas pues lo marcan a uno, ¿no? Yo me acuerdo que en el colegio cuando teníamos los campamentos de misión, alguna vez un campamento de misión con Daniel Mariño, y antes esas experiencias sociales en mi vida. Y yo creo que mi vocación también surge de ahí, a la compañía de Jesús, como frente a esa realidad con la que me enfrentaba o encontraba, pues decía, bueno, ¿y yo cómo puedo servir? ¿Y qué puedo hacer yo ahí? ¿No? Y yo siento que eso está muy ligado, y también está muy ligado toda mi experiencia de pasado en relación, diríamos, a lo que, perdón, a lo que es, diríamos, la historia de cada uno, ¿no? Entonces, yo diría que cada época tiene su novedad, y me parece que no podemos renunciar a seguir aprendiendo muchas cosas, pero tenemos que estar en esa apertura, ¿no? Como en esa libertad de poder aprender para ir construyendo también el futuro, ¿no? Y en ese aprendizaje, pues yo creo que también, por lo menos en mi vida, está muy presente como el sentido de la vida en el servicio, algo que Alejandro estaba comentando ahorita que me llamaba la atención, ¿no? En el sentido de que mi vida tiene sentido en el servicio. Y en el servicio, como una apuesta, sí, creo que siempre ha sido a los más pequeños, a los más pobres, a los más excluidos. Yo siento que eso es un llamado del Evangelio, ¿no? Para mí eso es clave del Evangelio, es eso, ¿no? Y eso significa pues una lucha muy grande frente a toda la desigualdad, frente a toda la injusticia, frente a toda, diríamos, los problemas que tenemos no solo en este país, sino en general, una sociedad muy desigual, una sociedad muy injusta, y una sociedad donde pues yo creo que podríamos mejorar en términos no solo de políticos, de una real democracia, o en términos sociales, de calidad de vida para la gente, en términos de salud, que lo hemos visto, por ejemplo, ahora en todo este tema de la pandemia. Y creo que para mí, por lo menos, el horizonte en este momento, y que se ha reforzado con el nuevo cargo que tengo, es el enfoque de la Amazonía, ¿no? A mí la Amazonía me ha abierto los ojos a muchas cosas, a nuevas culturas, a diversidad, al medio ambiente, a la ecología, al cuidado de lo que dice el Papa Francisco de la Casa Común. Y creo que ahí hay muchos desafíos en la Amazonía, en ese territorio, y en lo que eso significa ese territorio. Bueno, dijimos que 3 o 4 minutos, no sé si me pasé, pero por Perfecto. lo menos esta es un poco como lo que yo pienso y lo que veo de la pregunta que nos planteamos hoy aquí. Gracias, Gracias. Alfredo. Gracias por esa contribución. ¿Quién quiere seguir adelante? ¿Quieres volver, Alejandro? Ya que estás conectado con el teléfono.
Se fue el tipo, le dio miedo. Ya viene. Ya volvió. Parece que ya. Alejandro, tienes que liberar tu micrófono. Darío, yo creo que si cerramos todos el micrófono A ver. podemos vernos Ok, sí, y se mejora la comunicación. listo. Adelante, Alejandro. Ok. Bien. Bien, yo quiero abordar este tema, digamos, como conceptualmente, en el sentido de, en el pasado, mi énfasis fue en hacer cosas, participar en procesos de organizaciones en distintos lugares, en distintas funciones, y era hacer cosas. En este momento de la vida yo pienso que el énfasis debe ser mucho más en el ser, mucho más Te en perdimos. el ser que en el hacer. Ahora pienso que eso no es que sea nuevo. Si uno quiere ir evolucionando y aló. Te estamos oyendo. Sigue, Alejandro. A ver, es un poquito entrecortado, pero acabé de Bueno, apagar el video de todos. Dale. sí, inclusive yo también. No, sigue hablando. Creo que te podemos escuchar. Un poco más despacio. Alejo, no, tú no tienes por qué quitar Ahora sí, dale, Alejandro. Aló. Bien, como yo les estaba diciendo, mi foco está modificándose del énfasis en el hacer al énfasis en el ser. Eso me lleva mucho más escucha en vez de hablar. Cuando uno está haciendo cosas, cuando uno está logrando cosas, pues tiene que hablar mucho para lograr cosas. En este momento uno logra cosas mucho más desde el escuchar, desde el preguntar mejor. Entonces, en ese sentido, creo que eso me ayuda a visualizar cada vez más lo que quiero hacia adelante. Yo siempre he estado vinculado a la cátedra, pero al principio yo pensaba que yo enseñaba y cada vez me doy cuenta que uno no debe tratar de enseñarle a los demás, sino ser un facilitador de aprendizaje de los demás, porque cada uno trae sus bloques de aprendizaje, sus experiencias, sus bases de conocimiento, y cada uno se va después de cada sesión con cosas diferentes. Uno tiene que despertar esas conexiones. Alejo, te perdimos. Te perdimos nuevamente y no hay un solo video. Alejandro, no. Ahora te pusiste en... Dale, Alejandro. Es que en este momento está cambiándose automáticamente de 3G a 4G y cuando sube a 4G está perdido. Entonces, no sé, en este momento si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. Dale. Bien, entonces las cosas materiales en el pasado estaban a mi servicio. Casi que hasta, no lo digo pues al extremo, ni mucho menos, pero más las personas. Hoy esas prioridades se voltean. Las cosas, mi tiempo, mi propia persona es hacia los demás. Por eso los roles, pues por el tiempo, se modifican. En vez de ser un empleado de compañías, llámese vulgarmente de ejecutivo internacional, hacer un profesor al servicio de los demás, hacer mucho más de consultoría para tratar de compartir con los demás el conocimiento, ser un mejor miembro de familia, dar más tiempo de mejor calidad y ser mejor amigo. Eso es lo que yo quiero ser hacia adelante. Estar girando mucho menos alrededor mío y mucho más alrededor de los demás. Es que ese sería como el resumen. Ojalá me hayan escuchado. Adelante. Perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias. Creo que completamos tu presentación.
y si quieren volvemos a los videos para los que siguen, para que no seamos tan, digamos, anónimos. ¿Y quién quiere seguir? Bueno, Juan Pablo. Dale, Juan Pablo. Creo que los otros sí podemos vernos y adelante, Juan Pablo. Ya aparecí. Buen aguacero aquí en Bucaramanga, que no he dejado oír mucho, pero ya está pasando. Bueno, Bernardo se nos desapareció, ahora que lo veo medio existencialista, ya dejándose la barba, pero... No, ahí va a aparecer, ahí va a aparecer. Bueno, efectivamente, del mañana, para ir al background de lo que nos modificó de cierta manera después de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, después en la vida profesional. A Dios gracias, después de tener la vida de familia, empresa, y mirar hacia este futuro cercano, que es un futuro muy importante porque al fin y al cabo, pues la capitalización de todas esas experiencias de vida y todas las experiencias aquellas de las épocas mismas de la formación en San Bartolomé, puesto que las vivencias que allí tuvimos a bien tener como parte de la docencia, siempre esa sensibilidad pues social funcionó bastante. En la casa, mi padre, médico, cirujano, me acuerdo muy bien que también tenía pues actos de, él fue también estudió con los jesuitas en Bucaramanga, en San Pedro Claver, toda su vida, mejor dicho. Y bueno, tenía desde luego pues esa misma tendencia de favorecer, más como médico todavía, las personas pues quienes de cierta manera pues no tenían el alcance pues para llegar a pagar servicios costosos, pero por ejemplo, acordémonos de la época en que el triunfo de la Revolución Cubana hizo salir volados de allá, dada la permisividad, entre comillas, de Fidel Castro de dejar salir a las personas que tuvieran la intención de hacerlo, entre ellos a la casa, nosotros vivíamos en Palermo, llegó un médico de un nivel bastante alto también, mi padre trabajaba en el hospital militar y allá llegaron muchas solicitudes, seguramente como a muchas clínicas y hospitales de Colombia y de muchas partes del mundo pues cercano a Cuba. Entonces recibió a este médico con su familia en la casa. Desde luego, arrinconémonos todos pues para que ellos se puedan acomodar mientras de alguna manera se les consigue un trabajo en Colombia. O Estados Unidos también pedía en ese entonces gente muy capacitada, sobre todo en el área de la salud, y finalmente, como después de unos 15 días, este doctor y su familia se fueron para Estados Unidos. También a veces de la calle llegaba con una persona que decía, mire, es que él nos va a ayudar aquí a limpiar los carros y a hacer oficios, no sé qué, y él va a dormir ahí en el garaje, porque pues ahí pues hay donde, y no sé. Pues no era la persona para tenerla pues arrinconada arriba con nosotros, pero tenía como digamos ese tipo de mensajes para nosotros, porque pues al fin y al cabo una cosa es vivirlos y otra cosa es que se los cuenten a uno. Así también combinando ambas experiencias del colegio y de la familia y esto pues vienen haciendo esa, como decía Alfredo, quien no nace para servir no sirve para vivir. Más o menos era su tema, si uno considera que el servicio verdaderamente es una manera de realización, pero también pues en medio de la ayuda
objetivamente, pues que se le puede dar a las personas menos favorecidas, con cosas objetivas y concretas, para que en medio de lo que uno pueda aportar, también también Alejandro mencionaba ya el momento de la vida al que llegamos, el coaching, que en las empresas sigue siendo una manera de decirlo, así como todos los que estuvimos en cualquier tipo de equipo, el coach es el entrenador, es la persona que maneja de cierta manera la estructura, la estrategia, las tácticas y todo lo que se tenga que hacer, pero sobre todo enseñar a trabajar en equipo, enseñar pues de qué manera se pueden conseguir resultados siempre y cuando todos aportemos. Pero la educación básicamente es es el capital más importante que uno tiene para poder hacer coaching acerca de la materia en que pretenda hacerlo. La vez pasada que hablamos, algunos de los temas que surgieron, sobre todo en el caso de la oportunidad que nuevamente tiene Joaco Pachón en Cartagena, podría estar orientada, podría de mi parte pues estar orientada ese deseo de capacitación y de servicio en materia de alimentos, pero organizando el grupo obviamente grupo objetivo al cual él tiene su cargo, que tiene a su cargo y dirección, gente con muy pocos recursos. Es una oportunidad muy especial, me parece. Creo que con eso, faltando 5 segundos para terminar los 4 que dice Darío, termino mi intervención. Gracias, gracias Juan Pablo. Muchas gracias. Buenísimo. No, ¿Quién quiere seguir? Rigo, adelante Rigo. Tienes que liberar tu micrófono. Listo. Bueno, oyéndolos, me dieron pistas, digamos, de la pregunta que no la veo tan sencilla de responder. Pero sí creo que tanto Alfredo como Alejandro han llegado a conclusiones o al mismo sitio que podemos llegar los demás por otro camino. Yo diría que mi camino ha sido más el de saber que mis años productivos pasaron, que estoy con el deseo de vivir tranquilo, realmente, y que obviamente me interesa seguir aprendiendo y estoy haciendo algunas cosas para seguir moviéndome intelectualmente. Creo que la vocación de servicio sale de la conclusión a la que llega uno con los años, y es de que a veces se ha enfocado mucho tiempo en tener, adquirir, lograr cosas materiales, y a veces se pregunta uno a estas alturas, bueno, ¿y qué sentido tiene seguir en ese afán si finalmente lo que les comentaba en la reunión, tal vez en la primera reunión, que hubo un tema común de lo que se habló, y es la muerte, la proximidad de la muerte que todos tenemos, porque somos conscientes. Yo, desafortunadamente, me toca tocarle el tema, pero tuve dos experiencias a mí que me marcaron. Una, la muerte de mi hijo a los 26 años, en la flor de la vida, y dos, mi separación, a la cual no me cabía en la cabeza que yo llegara, pero llegó y me sirvió y me maduró y me obligó a replantear la vida. Entonces, pienso yo que estamos llegando todos a las mismas conclusiones. Finalmente, el afán de tener y de adquirir se acabó. No tiene ningún sentido ir a adquirir más, que finalmente ni una ni dos le van a meter en el cajón porque no cabe. Se va solo como llegó. Entonces, todas esas cosas obligan a replantear la vida, a entender, de pronto, como decía una frase que leí yo en una columna que decía, en la profundidad de la edad adulta encontramos al ser humano que debimos ser. Es decir, uno cuando ya pasa el tiempo y dice, oígame, esto que yo quiero ser es lo que he debido hacer desde más joven. Obviamente no tenía la experiencia que tiene hoy día,
no ha recorrido lo que tiene hoy, pero la conclusión finalmente creo que por cualquier camino vamos a llegar a lo mismo. Finalmente aquí vinimos y probablemente aparece la vocación de servicio, aparece la necesidad de seguir aprendiendo para mantenerse vivo y bueno, finalmente creo que llegó a lo mismo. Es todo. Mil gracias. Gracias Rigo. Excelente. Todos, Muy bien, Rigo. tremendo aprendizaje todos. Sigue Jaime Guerrero. Libera tu micrófono, Jaime. Gracias. Bueno, pues yo no he sido muy activo en este grupo y la verdad que pensaba venir hoy también como espectador y cuando siento es que me toca lanzarme al ruedo y aquí estoy. Pedí seguir después de Rigo porque estoy muy alineado con lo que él acaba de decir, en el sentido de que lo que yo estoy viendo del futuro es, primero que todo, mucho más corto que lo que ya hemos vivido. Yo pienso que si miramos hacia adelante no tenemos sino máximo unos 10, 15 años para vivir, pero como máximo, si es que Dios nos presta esta vida. Hasta aquí yo, tal vez Alejandro lo mencionaba, no hice toda la vida sino acumular en el trabajo y siempre acumulando poquito para mí, pero tal vez más para los demás desde el punto de vista material. Me pensioné ya hace 2 años, pero todavía no he podido deslindar de la actividad laboral, que es lo que quisiera y es lo que pretendiera ahorita hacer en el futuro cercano. Para el futuro yo quisiera más recorrer mi pasado, que la verdad que mirando todos los WhatsApps que este grupo ha mandado y las fotos, simpáticamente y extrañamente yo no me encuentro en ninguna de ellas, siendo que estuve en San Bartolomé desde kinder, pero reviso las fotos de los grupos y digamos del matrimonio de Juan Pablo y fotos así y yo nunca me veo, entonces eso me tiene preocupado y quisiera rehacer mi pasado. Quisiera rehacer mi pasado para ir organizando el futuro rehaciendo pues todas las cosas que gracias a Dios la vida nos ha dado desde el colegio hasta la experiencia profesional. Y por eso me estoy acercando a este grupo y por eso estoy muy interesado en estar aquí, porque por el matrimonio y por el trabajo, yo me separé mucho de mis amigos, muchísimo, y de mi vida personal. Y pues es lo que pretendo de ahora en adelante rehacer. Gracias. Excelente, excelente Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. Maravilloso, Jaime, gracias. Siguiente, Joaco. Adelante, Joaco. Bueno, de nuevo saludo, un cordial saludo para todos los que están aquí. Qué rico podernos encontrar, sobre todo, pues recientemente nos hemos encontrado con algunos, pero a Rigoberto, a Jaime, incluso a Bernardo, hace bastante que no nos veíamos, incluso por este medio. Entonces, qué bueno recuperar como el conversar, el compartir, el pensar juntos, bueno, sin más preámbulos, yo diría que la pregunta puede ser en este momento, como decía Rigo, ¿hasta cuándo, no? Esto ya estamos más allá que acá, entonces uno podría quedarse un poco en esa distracción o en esa preocupación de que me quedan 10 años, me quedan 15, me quedan 5, y eso puede ser una distracción, distracción para, diríamos, la tarea que tenemos todavía. Yo creo que la pregunta más bien debería ser cómo vivir el presente y cómo asumir el presente que tenemos en las manos en este momento.
Es verdad, el pasado pues nos ha marcado y ha hecho de nosotros estas personas que somos, ¿no? Y toda nuestra familia, nuestra formación en el colegio, nuestra formación profesional, las experiencias vividas, laborales, profesionales, nos han marcado y eso está ahí. Pero la cuestión es que ahora hay una realidad, yo diría, nueva, no solamente por la pandemia, sino porque estamos afrontando, diríamos, el hecho mismo de preguntarnos, bueno, es cómo responder a los retos que en este momento nos presenta la vida. Yo creo decir, no tenemos retos y ya me voy a descansar. Me parece que no es justo, digamos, porque siempre hay novedades y lo importante es poderse preguntar eso uno, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Qué me está pidiendo la vida? ¿Qué me está pidiendo las personas con quienes he estado construyendo lo que he construido, ¿no? Para nosotros, digamos, las personas han pasado mucho porque hemos estado, Alfredo y yo hemos estado cambiando en muchos lugares y hemos dejado personas muy queridas en otras ciudades, en otros países, dirá Alfredo, y estamos en este momento abocados a hacer nuevas relaciones y pensando, por ejemplo, aquí en el trabajo que yo tengo, es como iniciar prácticamente como si me lanzaran recién ordenado a empezar y ver qué puedo, como no quiero repetir libretos, que ser párroco es esto y esto y esto. Quisiera, digamos, no hacer cosas, digamos, inventar el agua mojada, sino ver que las circunstancias en esta condición concreta, en esta realidad, en este contexto, que necesito leer mejor, necesito comprender mejor, necesito informarme mucho más, que puedo, en mis limitaciones, en mi realidad, en mis fracturas, con mi pecado y todo eso, pero algo podría hacer. Incluso pensaba el hecho de estar aquí con la gente que vive acá, visitarlos, el poder caminar con ellos por las calles y entrar de pronto a las casas, eso es una ganancia enorme. Ustedes no saben lo que significa para una familia que el cura vaya y esté 5 minutos y les converse y les mire las fotos que hay en la sala y les diga qué casa, qué buena. Eso es una cosa impresionante. Entonces a veces uno se queda como en decir, tengo que hacer grandes cosas, hay que cambiar aquí esto, el problema es que no tienen títulos las casas, nadie tiene escritura. Entonces, bueno, alguna cosa se podrá hacer en ese sentido, pero qué bueno, digamos, entablar una amistad cordial, sincera, y sobre todo, lo fundamental, digamos que lo que uno ayuda a crear, a ser personas integradas, que la persona se integre, ¿no? Pues está toda la parte de la espiritualidad y que quizás en algunos está disminuida, en otros más o menos, otros nada. Integrar cómo me relaciono yo con los demás, los vecinos, aquí, qué significan para mí los vecinos, peleo, no me interesan, podemos hacer algo juntos, la naturaleza, ¿no? El hecho de estar aquí en una ciudad de estas, la vista que se tiene es impresionantemente hermosa, se ve el mar allá y por otro lado se ve la popa y por otro lado las casas están hechas ahí en el borde del abismo, es decir, bueno, todo eso que forma parte de la naturaleza. Entonces, en ese acompañamiento, cómo ayudarnos a ser personas integradas, más humanas, que la tarea fundamental sea eso, ¿no? Buscar que lo que nosotros hemos logrado de humanidad, de humanización, de hominización, lo podamos compartir y que podamos aprender también
Me parece a mí que la actitud de contemplar que tenía Jesús es clave para lo que en este momento quizás podemos pensar, ¿no? Volvernos verdaderamente contemplativos y aprender. Chao, Alfredo, que te vaya muy bien en tu Eucaristía. Ya hablaremos. Chao, Alfredo. Gracias. Un abrazo para todos. Chao, chao. Me da pena retirarme. Ahí les puse Tranquilo. una notica. Chao. Yo te mando la Nos grabación. la queda debiendo. Te mando Eso, la muy grabación. bien. Eso. Quería escuchar también a Bernardo y a Ricardo y a Darío también. Bueno, un abrazote. Chao, chao. Chao. Hasta luego, Alfredo. Entonces es eso, ¿no? Una acompañar a la gente, pero pues no quedarse en las cosas externas. Algo se podrá hacer en lo externo, pero eso de crear comunidad, de crear fraternidad. Lo del Papa Francisco de la Fratelli Tutti es clave, ¿no? Entonces, me parece que ahí en ese compartir fraterno van saliendo muchas cosas de las que uno quizás no sería capaz de pensar que en este momento pudiera hacerlas. Te dejaría por ahí. Muchas gracias. Gracias, Joaco. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, Joaco. Muy bien. ¿Quién quiere seguir adelante? Bernardo, Ricardo. Ricardo era el primero en los 100 metros planos. No sé si quiere. Bueno, bueno, continúo. Dale. Bueno, como dice Juan Pablo, yo me la pasé gran parte de la vida como tratando de correr y repetir los 100 metros permanentemente. ¿Sí? Con una manera muy alocada de querer hacer muchas cosas y muy distintas. Yo he tenido algo que generalmente, o sea, yo lo veo, no sé si como problema, pero tal vez sí, que es que me gustan muchas cosas, ¿sí? Entonces, mi vida ha sido muy parecida como al colegio. O sea, unas horas concentrado en un tema, luego para otro tema, luego recreo, luego otro tema y luego siga. Eso, en cierto modo, no me ha permitido tener mucho foco en las cosas. Sí me ha permitido aprender mucho, porque me la paso aprendiendo permanentemente. Una vez escuché una frase de Gandhi que decía que debíamos vivir cada día como si fuera el último y aprender como si fuéramos eternos. Y esa frase me llevó a reflexionar, especialmente en la primera parte de vivir cada día como si fuera el último, porque mi mente siempre estaba en un 80 o 90% en el pasado o en el futuro. Entonces las preocupaciones del pasado, pensamientos tristes o de lo que fuera, y el pasado pues me hacía que no viviera el presente. Me parece que eso es lo más importante de todo, es el día de hoy. Este momento que estamos viviendo es más importante que el de ayer, el de mañana, el de más tarde. Solamente existe esto y debemos estar totalmente focalizados. Esto, pues mi vida ha dado muchas vueltas. Hay lecciones que he aprendido, hay otras que todavía no sé si las he terminado de aprender, ¿sí? Pero bueno, yo creo que muchas de las cosas que típicamente las consideramos como pérdidas, tanto pérdidas en relaciones de pareja y pérdidas económicas, después me he dado cuenta que esas pérdidas han sido lecciones y aprendizajes que en vez de lamentarse, creo que han sido en el fondo bendiciones, porque me han permitido encontrar cosas que antes, por andar tan ocupado en esas cosas, no tenía tiempo para aprender y entender y ver y observar la naturaleza con lupa, apreciarla, llamarla profundamente y sentir un agradecimiento absolutamente por todo lo que sucede. Hay algo que yo disfruto muchísimo, me genera mucha satisfacción, es generar conexiones, conectar a alguien con otra persona. No tanto pues las mías, pues sí, pero no sé, adentro siento mucho más agrado cuando encuentro a alguien que tiene algo que le puede servir a otra persona y poder conectar a esas dos personas, siento una profunda satisfacción. Con este proceso de la vida y de la evolución, pero también entre comillas, con las llamadas pérdidas, pues también he estado trabajando mucho un tema que se llama minimalismo, que es de verdad tratar de vivir uno con lo mínimo y más bien con la maleta lista para cualquier cosa, para poder disfrutar la vida cuando le llegue a uno en cualquier momento y aprender a decir que sí a muchas cosas de la vida
y a otras que antes no le decía que sí, que no, pues decirle que sí y viceversa. Entonces, eso ha sido un proceso grande. Creo que el objetivo principal mío ha sido, dentro de esto, llegar a tener una paz interna, ojalá imperturbable, algún día, porque suena como un sueño, pero poder compartir con otros todo ese proceso, porque para este camino de poder llegar hacia atrás, creo que muchas de las cosas negativas, las que llamamos negativas externas a nosotros, pues realmente son mucho más positivas, porque cuando uno si uno logra aprender la lección de que nada de lo que diga o haga otra persona, por ejemplo, o que le suceda, tenga que a uno por qué perturbarlo y estar tranquilo en cualquier momento que la vida lo presente. Entonces creo que ese deseo que siento adentro en este momento de querer compartir todo ese proceso de poder llevar a otros todos estos aprendizajes, pues me encantaría mucho. Yo les comenté en alguna oportunidad que venía trabajando personalmente con la musicoterapia, o sea, aplicando la música para estar uno bien, así como hablamos de la nutrición para tener una muy buena salud. También la música, pero la música aplicada también a favorecernos permanentemente. Bueno, en términos generales eso. Y un gusto también estar aquí con ustedes y a la orden. Qué Gracias. qué rico, Ricardo. Muchísimas gracias. Muy amable. Bien, Ricardo. Buenísimo. Gracias, Ricardo. Don Bernardo. No te oímos, Bernardo. ¿Alguna cosa está mal en tu... No. Es que no tiene ya. Creo que el volumen no está conectado. El sonido. No está configurada A ver. Porque no, entra por la computadora, el computador, el audio por el computador. Y si no, ponte audífonos, no te estamos oyendo nada. ¿Tienes audífonos, Bernardo? que va a volver a entrar. Aunque sea con mímica. Bueno, sí. Mientras entra Bernardo, ¿quieren que yo dé lo mío? Sí, claro. Pero Listo. Bernardo se va a perder de lo tuyo. No, porque le mandamos la grabación. Ah, perfecto, muy bien, listo. Adelante, Darío. Bueno, yo quería compartirles el tema que me pareció fantástico, me pareció interesantísimo. Y yo diría que si comienzo a pensar en mi pasado personal y profesional, empecé a recorrerlo y dije, bueno, fui primero de la Congregación Mariana de los Gonzagas, después fui jesuita, y qué era lo que me llamaba la atención, ser parte de un grupo. Siempre me encantó ser el capitán del equipo de fútbol, de básquet, después las relaciones sociales, y siempre en la compañía de Jesús creo que lo que más me llamó la atención era estar con grupos, estar con ustedes, mis alumnos. Ese era el momento más espectacular de mi vida, el magisterio, estar inclusive cuando estudiaba humanidades o filosofía o teología. No me gustaban mucho las clases ni nada de eso, pero me gustaba andar en grupos de apostolado, haciendo convivencias, saliendo. Y cuando estaba en San Bartolomé, me acuerdo que conocí a un padre que había ahí, que era un especialista en dinámicas de grupos, se llamaba Jesús Andrés Vela. Y Jesús Andrés Vela me agarró como su amigo y me metió a cursos de dinámica de grupos y me fascinaba y empecé a manejar grupos, a dirigir grupos y lo volví, era como algo personal. Y después, tanto que sentía mucho más gusto estando con grupos que estando estudiando o estando rezando, para ser sinceros. Y dije, no, yo me voy y y me salí de la compañía, empecé mi vida profesional y estudiando en la Universidad de Texas, que los grupos de estudiantes extranjeros, después en Minnesota, conseguí un trabajo también manejando grupos y me encontraba feliz manejando grupos, dirigiendo, facilitando grupos. Y mi vida profesional como líder de recursos humanos para muchas empresas fue siempre manejando grupos humanos, los ejecutivos, los trainees, los otros. Y esto me lo puse a pensar. Y claro, llegué a grupos de altísimo nivel, el grupo ejecutivo mundial de Citi, de Visa, de Western Union, y
y veía como estos grupos cada vez más sofisticados, cada vez más diferentes, pero eran la misma cosa, eran multiculturales, eran tipos. Y hasta que terminó mi carrera profesional hace 2 años, y yo decía, he pasado una vida donde he estado en Brasil 10 años, en Estados Unidos los otros 20 y pico, 30 y pico, el resto de Colombia, pero siempre con grupos. Y dije, me voy a pensionar, me va a hacer falta terriblemente toda esta vaina. Y les juro que tenía pánico de decir, me retiro, y no me dejaban retirar y no querían que me retirara, pero al fin me retiré, me jubilé y dije, voy a hacer consultoría y a bajarle el ritmo y me pongo a leer y qué sé yo, a ver películas, estar con mi esposa, lo que sea. Y de repente estos encuentros, empezaron unos encuentros pre-pandemia, post-pandemia, que mire, que venga este grupo, que venga esta junta, que venga esto. Y nos fuimos con mi esposa para la India, en un plan de viaje y tal cosa. Y allá con unos amigos, una pareja de la India, le dije a la muchacha, le dije, oiga, ¿usted qué es el carisma que tiene que la gente se muestra feliz estando con usted, como que atrae? Y me dijo, no, no soy yo, son los demás los que tienen ese carisma, y yo crezco cuando me junto con ellos. Y de repente como que en mi cabeza hizo un clic, dije una eureka, dije, puta, lo que yo estaba haciendo toda mi vida es relacionándome con los otros, y aprendiendo de los otros y enriqueciéndome de los otros y dándole a los otros. Y Julio Jiménez, mi gran amigo, que en paz descanse lamentablemente, el último año estuvimos hablando de eso, y Julio me decía, perdonen, me decía, marica, usted lo que sigue siendo cura, y usted sigue haciendo esa vaina de entregarse al uno y al otro, y lo que usted está haciendo, eso tiene un sentido, esa es su vida, ese es su sentido de vida. Y empecé a leer cosas y estos temas, y de repente me encuentro con la pandemia, y les cuento con toda sinceridad, de repente fue apareciendo que los grupos, mis amigos del Liceo Francés me decían, oiga, ¿cuándo nos vemos? Y yo tenía un Zoom y dije, pues cuando quieran, hagamos una reunión. Y ahí llevamos como 6, 8 reuniones con los del Liceo Francés, que eran mis amigos de infancia. Y los Gonzagas también me dijeron, oiga, ¿cuándo hacemos reuniones? Llevamos 42 durante la pandemia semanales. Y los exjesuitas tenemos un grupo de entre 70 y 80 que semanalmente nos estamos reuniendo, y llevamos casi 49 reuniones aprendiendo, trayendo temas, y yo hago el papel de facilitador y venga y consigo al que habla y hago votaciones y jodas. Me encanta la vaina, me encuentro, hasta creamos un blog de exjesuitas y ya llevamos como 70,000 personas viendo esta vaina. Entonces les confieso, de repente descubrí que lo que toda la vida he estado haciendo viene de todo ese pasado, y le tengo, mi esposa me dice, usted nunca lo vi tan radiante, tan feliz de hacer vainas que primero no me pagan, porque primero no lo necesito, gracias a Dios, y segundo, me encanta hacerlo, me fascina. Entonces dirijo, toda mi semana vive llena de reuniones por Zoom, y la pandemia ha sido la manera de conectarme con mis amigos. Y ahora me estoy dando cuenta que a esta edad, estoy con 76 años, mis amigos es lo más importante de mi vida. Ustedes, los exjesuitas, los Gonzagas, tengo un grupo con los Bartolinos del 72, tengo los del Liceo Francés, y me encuentro con ellos y yo sueño con esas reuniones y me encanta estar en esas reuniones. Y la vaina de juntas directivas y asesoro empresas en educación virtual y en recursos humanos y tal. Y ahora con esta vaina del COVID se le mueren a uno los amigos. Y entonces el tema de la muerte, empieza uno a decir, mierda, esta vaina es conmigo, ¿no? Está cerquita, están ahí en el vecindario, ¿no? Y cuando murió Julio Jiménez, es como mi hermano. Y puta, qué vaina tan jodida. El tipo, estábamos hablando hasta la semana anterior de entrar al hospital, y otro amigo en Colombia, entonces dice, la muerte, y digo,
lo que tengo que aprender ahora, y estoy aprendiendo y sigo aprendiendo, es a desprenderme de la vida, a desprenderme de las personas, a desprenderme de las cosas. Todo lo que uno tiene se queda ahí, como decía uno de ustedes ahora. Y les cuento que mi jubilación y mi futuro es la mejor etapa de mi vida, se los confieso. Y ando feliz y aquí paro. Gracias. Bueno, muy bien. Maravilloso, Darío. Qué bien. Maravilloso. Bernardo, tu turno. Darío, ¿ahora sí me oyen bien? Sí, Perfecto. Bueno, me Bastante tocó, bien, bastante. me tocó salirme y volver a entrar, a ver si Perfecto. agarraba. Perfecto. Me alegra tanto verlos a todos. A ver a quienes veo aquí. Estamos poquitos. Estamos 8. Roberto, Joaquín Pachón y Juan Pablo Carvajal y Ricardo Bermúdez. Y Alejandro Torres, pero no veo su imagen, pero debe estar ahí. Te está oyendo, Sí, sí. sí. Ok, bueno, perfecto. A ver si en este momento está mejor la señal. Sí, sí, nos estás dando una imagen de tu cuerpo total. Bernardo, un abrazo grande para ti. Igualmente, Alejandro. Igualmente. Bueno, pues, ¿yo qué puedo decir? En principio, comparto con todos ustedes este hecho de que efectivamente se nos ha pasado la vida de una manera muy rápida, que por supuesto nosotros en este momento somos el resultado de todas las experiencias que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, todas las vivencias que hemos tenido desde niños hasta nuestros días. Pero obviamente cada uno tiene una actitud en algunos momentos diferente, pero por algunos aspectos parecida cuando llegamos a estas tiernas edades. Creo que ayer, que era día de San José, había una reflexión sobre la vocación, que es justamente el tema de San José. Y cada uno de nosotros ha tenido una vocación y la sigue teniendo. Una vocación es una llamada de Dios, una misión que nos pone a cada uno de nosotros, pero que no es que se la puso el día que nació y se fue a dormir, sino que cada uno tiene que descubrirla día tras día, como decía Ricardo, en el minuto mismo de este momento, aquí y ahora. Por ejemplo, en este momento que estoy compartiendo con ustedes estas ideas, estas reflexiones, pues es decir, ¿qué me pide Dios que haga en este momento cuando comparto esto? Y ya veremos qué me pedirá mañana o pasado mañana. Ayer, precisamente día de San José, hacia las 10 de la mañana me llega un WhatsApp donde dice, Bernardo, nuestro gran amigo Mauricio, se murió esta mañana. Le hicieron un procedimiento cardiovascular y se le complicó y se murió. Él no estaba enfermo de nada, en principio. Tenía una pequeña cosita ahí que querían hacerle un cateterismo, nada grave. Le hicieron el cateterismo y se murió. Es decir, uno podría decir, es que él no estaba previsto que se muriera. Bueno, pero como me decía una vez un médico, todos tenemos nuestro verdugo. Uno de alguna cosa se tiene que morir y uno no sabe cuándo. Y este era un muchacho de nuestra edad, que pues digo un muchacho porque yo al menos me siento muy muchacho y los veo a todos ustedes como unos muchachos. Algunos dicen que somos muchachos, pero en realidad seguimos siendo unos muchachos e incluso seguimos siendo unos niños. El niño que todos llevamos dentro desde chiquitos es algo valiosísimo. Pero muchachos. Sí, también muchachos, pero de todas maneras, todo ese tipo de situaciones, como la que le pasó a Darío con Julio, y tantas experiencias que uno va teniendo cercanas de personas que se van yendo y que se van yendo a nuestra edad o menores que nosotros, o a veces un poquito más, pero que uno dice, no, pero es que él ya estaba grande. Yo me acuerdo cuando tenía 50 años, que fue hace poco, y se murió un amigo que yo tenía, que tenía 58 años, él.
Y cuando me avisaron que se murió, yo pensé, ah, no, claro, es que ya era de 58 años. Entonces, pues obviamente ya era una persona pues que estaba mereciendo, ¿no? Partir de este mundo. Y cuando ya sobrepasé los 58, yo vi que él era un pelado, muy joven. Cualquier día es bueno para morir, dicen aquí los indios norteamericanos. Los indios Sioux creo que son, dicen, cualquier día es bueno para morir. Y entonces creo que esta reflexión sobre la muerte sí lo pone a uno desde hace muchos años, desde cuando estaba yo chiquito, me preocupaba ese punto. Y siempre mi papá me decía, no, es que uno tiene que vivir mientras está vivo, porque cuando ya está muerto, pues ya no puede vivir, pero con una claridad muy importante. Esta es solamente la etapa de nuestra vida terrena. Cuando uno no ve que esto sea solamente la etapa de nuestra vida terrena, uno cree que esta es la única posibilidad. Naturalmente la muerte se constituye en la tragedia, en la desgracia máxima, ya es la ruina absoluta de toda la vida. No, estamos viviendo una etapa, como cuando uno se sube al Transmilenio y a un tren y sabe que se tiene que bajar en unas estaciones más adelante. Y no está pensando en que se acabó la vida porque se bajó del tren, ¿no? Uno vivió la vida dentro del tren. Entonces, en esa perspectiva que también me ha acompañado, a Dios gracias por toda la vida, que considero que es una gracia especial de Dios. He sido creyente, cristiano, católico, convencido, tratando de vivir esa vocación del cristiano en la vida cotidiana, aquí y ahora. Hacer todo por amor a Dios, cada pequeño detalle. De esa manera, cada minuto y cada cosa que hagamos es un verdadero acto de oración. En ese sentido, yo sigo viviendo la vida muy tranquilo, porque yo, aunque estoy jubilado, entre comillas, quiere decir que tengo una jubilación allá de Colombia, tengo una pensión francamente irrisoria, pero bueno, yo tengo compromisos muy serios económicos para sacar adelante mis 4 hijas chiquitas, la más chiquita que tiene 5 años, y le pido a Dios que me conceda la vida necesaria para que ellas puedan quedar en unas condiciones de desarrollo suficientes. Digamos que puedan llegar a la vida adulta sin haber perdido a su papá. Pero también ayer, casualmente por la tarde, vi otro asunto de otro amigo que tenía 5 hijos y estaba haciendo unos apostolados extraordinarios, un muchacho de 44 años. Pues le dio COVID y se murió. Y entonces, pues bueno, quedó la señora con los 5 niños, que son todos chiquitos. La mayor tiene 10 años y los demás son chiquitos hasta el bebé. Uno dice, bueno, pues cada uno tiene su propia historia. Dios habrá dispuesto esto así, de tal manera que ahora le corresponde a ellos. Dios les dará la gracia suficiente para salir adelante. Pero bueno, entonces estoy aquí al pie del cañón trabajando por sacar adelante a esta familia y por ayudar en todo lo que yo pueda. Sigo trabajando en mis actividades académicas, en los seminarios, en las asesorías empresariales, que siempre las hago con un sentido eminentemente ético. Me dedico básicamente a la ética empresarial y a la ética en diversos campos, con la familia, con las organizaciones, con la salud, en bioética, etcétera. Ese es el rango en el que estoy trabajando y espero seguir ahí hasta el día que Dios me llame. Como comparto con lo que con Alfredo, lo que dijo, los jesuitas no se jubilan. Bueno, yo en ese sentido espero no jubilarme. Es decir, espero seguir ahí como hizo mi papá. Hasta el último día de su vida dictó clase y murió de 90 años, hace 3 años, y estaba vivo dictando sus clases normal y en cosa de una semana se murió. Así que esa es lo que quiero compartir en este momento. Gracias, Bernardo. Muchísimas Muy bien, gracias. Bernardo.
Gracias. Bueno, hemos terminado la parte de cada uno. Me encantaría, si alguien tiene un comentario, alguna reflexión de toda esta riqueza de intervenciones. Y honestamente, yo les agradezco personalmente el que cada uno haya tenido la generosidad de explicar cómo se siente, cómo se ve, cómo ha aprendido, cuál es su camino. De verdad que con los que les decía ahora, cada intervención de una persona para mí es un enriquecimiento tremendo. Y es como lo que yo llamo en el Big Bang, el movimiento sistólico, el diastólico, de tú sales y aprendes y recoges y después integras a tu cuerpo y lo purificas, lo limpias, lo usas, vuelves y entregas y aprendes. Para mí estas reuniones son de una riqueza espectacular, es un regalo. Y esto que acabamos de tener es un regalo, de verdad, de ustedes que fueron mis alumnos, mis amigos hace más de 50 años, podernos encontrar, el número no me importa, lo que me importa es la calidad de las personas que hemos participado de esta reunión. Esa es mi reflexión y les agradezco enormemente. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Darío, yo sí realmente quisiera, aunque te lo he manifestado varias veces, pero indudablemente agradecerte esa vocación de reunirnos, ese interés de pasarnos la grabación, de recordarnos, porque pues nos ha llevado a estas reuniones que realmente nos enriquecen a todos, ¿no? Hay una inquietud, pero esa parte de este tema, por eso no quisiera ahorita, sino si al final lo puedo manifestar, quisiera pues dejar una inquietud en este momento para no cambiar el tema ni salirnos del tema, pues quisiera respetar si alguien tiene más. Te guardamos en el turno final. ¿Alguien más quiere opinar alguna cosa de lo que ha pasado? Sí, Oye, a ver, perdón, no sé si me escuchan bien. Sí, Alejandro, dale. Bueno, espero. Mire, es que yo pienso que una vez escuchado todo, yo lo que veo es como un gran deseo por parte de todos de seguir dejando huella, pero ya en este estadio de nuestras vidas, donde nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer por nosotros, por nuestras familias, y en todos hay una serie de elementos comunes de darnos hacia los demás con lo mejor que tenemos nosotros. Yo creo que sería interesante pues, y escuchar ideas de qué tipo de cosas podríamos nosotros en este momento de nuestras vidas hacer nosotros en conjunto o en pequeños grupos de nosotros para ayudar a personas, a empresas, a entidades, a grupos que puedan necesitar de esas habilidades, de esos conocimientos, de esas experiencias que todos nosotros tenemos para hacerles la diferencia en su vida, en compartir nuestro tiempo y eventualmente también pues cosas materiales. No sé, ideas, no algo que nosotros nos sintamos obligados, sino algo que salga del fondo de nuestros corazones y esa disponibilidad de, oye, yo podría dar 1 día, 2 días al mes para empresas que están quebradas y Te perdimos. Se quebró la voz. Y ayudarlas a salir adelante, o de liderar que sea más centrada en las personas, en el ser humano, no sé, ese tipo de cosas. Buenísimo, buenísimo, Alejandro, buenísima idea. ¿Alguien más? Ricardo. Sí, continuando con lo que dice Alejandro, propongo que cada uno de nosotros deberíamos escribir de 2, 3 o 5 temas en los cuales podremos participar y ayudar y luego armamos el muñeco, armamos el rompecabezas a ver cómo se puede, porque yo veo que el hilo conductor y la complementación que podemos tener es muy, muy, muy buena.
Entonces propongo que lo escribamos y no sé si se lo hagamos llegar a Darío y Darío lo tabula y lo miramos, que me parece muy interesante ese planteamiento de Alejandro. ¿Algo más? Rigoberto, ¿tú ibas a hablar algo? ¿O es en esa misma línea o es de otra cosa? No, es una sugerencia que les tengo a los que estamos acá y ojalá para todos los demás, los que no pudieron asistir. A mí me ha quedado la inquietud con el WhatsApp que tenemos de grupo, que siendo que nos conocemos todos, porque independiente del recorrido que cada uno hayamos tenido, veo que todos estamos llegando más o menos a las mismas conclusiones por diferentes caminos, pero estamos llegando porque estamos próximos a despegar. De manera que ya la experiencia de cada uno nos lleva a concluir eso, pero me ha inquietado el hecho de que tal vez debido a la experiencia que ha tenido cada uno, nos ha marcado una tendencia política, si se quiere, y de la forma como se debería llevar un país de estos, y no seamos capaces de poder discutir en sana paz, es decir, cómo podemos pedir que el proceso de paz, por ejemplo, para los que estén de acuerdo, prospere, si nosotros que somos 80 amigos, compañeros, que nos conocemos de niños, no hemos sido capaces de discutir en una forma civilizada y buscando la mejor solución para todos, porque pienso que todos en el fondo queremos el bien, no solamente, y lo estamos viendo de nuestras familias, porque finalmente casi todos cumplimos, entre comillas, a los que tuvimos al lado, sino a los demás, a los que pertenecen a este país y que no han tenido estas oportunidades. Yo no sé, Darío, tú que manejas grupos, cómo se pudiera hacer que alguien externo, tiene que serlo además externo, pudiera guiarnos y decir, oiga, vengan, charlemos y busquemos salidas, porque me parece increíble que todos hemos manifestado herencias de conciencia social, herencias de solidaridad, digamos, tendencias a grupos y no seamos capaces de llevar a cabo una discusión civilizada que nos pueda llevar no a tener la razón, no a decir yo, Rigoberto, les tengo la razón y ustedes son los que están equivocados, no, que no seamos capaces de buscar una salida a nuestro país en el cual nacimos y al cual le debemos, en medio de todo, pues muchas cosas, porque finalmente somos los privilegiados de este país. La mayor parte son los olvidados. Entonces, no entiendo por qué no hemos sido capaces de discutir y nos volvemos muy sensibles. Yo sé que cuando llegamos a viejos somos quisquillosos, no nos gusta que nos lleven también la contraria o creemos tener siempre la razón y que los demás son los que tienen que ceder. Pero yo sí quisiera, Darío, no sé si tú tengas una persona que nos permitiera mediante, no sé, unas técnicas, unas terapias, que nos permitiera, oiga, poder discutir y poder llegar a unos acuerdos y poder demostrar que fuimos compañeros y que somos capaces de llegar a un acuerdo, a un mínimo, como decía Álvaro Gómez, a unos ¿cómo es? Acuerdos sobre lo mínimo, acuerdos sobre algo fundamental que nos permita llevar a cabo. Si no somos capaces nosotros, ¿qué podemos esperar de un proceso de paz donde hay gente de mucha más variada educación, culturas, etcétera? Me parece que es un tema muy, muy fuerte y muy importante, Rigoberto, y me encanta que lo hayas traído. Joaco quiere decir algo. Adelante, Joaco. Gracias. Estaba pensando que en la acción podemos encontrarnos quizás con más efectividad. No niego que es importante conversar, que es importante aclarar ideas, que es importante lograr, sobre todo, una conversación sobre temas álgidos en este momento y podemos sacar hacer ese que propone Rigoberto, pero pensando en, digamos, en esa paz local, en esa paz cercana, en esa paz que se construye precisamente en lo pequeño, yo pensaba
mirando aquí el barrio, las necesidades que tiene esta parroquia, poder, digamos, como hacer un inventario de posibilidades de acción y de ofrecimiento de sus capacidades. Yo creo que cada uno de ustedes, pues en su historia que decíamos ahora, puede decir, por ejemplo, a mí me gustaría aportar esto, a mí me gustaría ofrecer una formación en esto, me gustaría, no sé, hacer una investigación sobre algún tema. No sé, cómo hacer una especie de banco de ofertas de acción social, de acción efectiva, que podamos decir, hombre, nosotros estamos haciendo algo pequeño, pero algo que pueda mejorar un poco las condiciones y los niveles de vida y la satisfacción de las necesidades básicas. No sé, me parece que podríamos pensar algo así. Gracias, Paco. Juan Pablo, levantaste la mano. Adelante, Juan Pablo. Sí, sí, sí. ¿Me oyen? Sí, sí. Digamos en la misma línea en que está hablando Joaco. Digamos el interés desde mi parte que había ofrecido sigue en pie bajo un tema de educación basado, es decir, digamos la necesidad primaria más importante, dijéramos que es la salud, pero esa salud en gran parte depende obviamente de una buena educación en términos de alimentación y como lo hizo en la dinastía, en la China antigua de la dinastía Zhou, lo hablé en alguna oportunidad que tuvimos. Uno va a un restaurante chino hoy en día y todavía quedan los rastros de Zhou, en el Chow Fan, el Chow Mein, bueno, es decir, todo eso en honor a que una de las decisiones durante cientos de años fue enseñar desde la edad mínima que se pudiera, que en cada casa las familias debían enseñar a todos sus hijos a cocinar. Todas las personas de la familia tenían que ser de un nivel y de una calidad y de una claridad en términos de conocer los alimentos. No es que fuera muy amplia pues la variedad, pero sí el saberlos manejar, el saberlos conservar, saberlos preparar y saberlos medir en términos de, pues ya de lo que tiene que ver con la alimentación. En el barrio puede haber el inventario del cual habla Joaco, muy importante, pues demográficamente hablando, de qué cantidad de personas son y obviamente las edades, las madres y quienes se han anexado, pues lo importante es que haya una base concreta, porque si no empiezan a pegarse después cualquier vecindad que no se trata tampoco pues de que eso se arme después una merienda de negros, como decían vulgarmente, cuando empezaban a repartir onces y se pegaban pues todo el mundo. La educación en este sentido pues podría ser un programa muy interesante que se pudiera manejar mediante la participación de un grupo nuestro para entender con esas estadísticas o esa información que nos puedas ir consiguiendo, Joaco, para ver cómo orientar y qué necesidades requeriría pues un programa educativo orientado a enseñar a todas las personas posibles desde edades, pues ya dijéramos 7 años, por decirlo así, en el aprendizaje en la cocina. Yo creo que las personas que puedan tener oportunidades de esas en la vida son personas que de alguna manera no se van a morir de hambre, primero que todo, tampoco van a intoxicar a la gente, segundo que todo, si empiezan a tratar de alimentar a su misma familia sin saber pues cómo hacerlo. Y creo que es una forma también de conseguir trabajo
mientras se educan en otras actividades, pues que quieran educarse en la medida en que van a ir creciendo. Eso es todo. Ok. Bueno, yo quiero más o menos tratar de resumir lo que hemos estado hablando después de las intervenciones. Me parece que hay dos temas. Uno, el tema de la acción, que se puede hacer con lo que dice Joaco y lo que dice Juan Pablo, y alguno habló también de qué podemos hacer concretamente por alguien. Pero hay otro tema que es el que levantó Rigoberto, que me parece igualmente válido, y es por qué entre nosotros no podemos conversar maduramente y abiertamente sobre temas tan importantes para todos como son las cosas, por ejemplo, políticas o las situaciones sociales del país. Y yo creo que son dos frentes diferentes, uno del hacer y otro, como decía Alejandro, del ser o del tener acuerdos como amigos. Les quiero contar solamente con respecto al tema de Rigoberto que mi experiencia desde acá con grupos de colombianos, y estoy hablando del grupo de exjesuitas, el grupo de los Gonzagas, el grupo de los Bartolinos del 72, el grupo de San Ignacio de Medellín, y lo que más me sorprende es que en todos los grupos y los WhatsApp de todos estos grupos en los que estoy, hay broncas y peleas continuas por la tal polarización política. En todos. No hay uno que no sé. Y entonces yo digo, ¿qué pasa aquí? Y son todos de las mismas niveles de familias, de las mismas realidades. Y honestamente me he puesto a investigar y averiguar. Y yo saco una conclusión y es que nosotros en el pasado tuvimos unas únicas fuentes de información, que era la información oficial. Yo creo que en mi casa y en la casa de ustedes se leía El Tiempo y El Espectador y se veía el noticiero de Caracol y de RCN. Punto. Después, con el tiempo de las redes sociales y de la tecnología y del Internet, la información la tiene cualquiera, la información y la desinformación. Lo que hablan hoy de los fake news, cualquiera pone un trino, cualquiera pone un mensaje en el Facebook, algunos verdaderos, otros falsos, y hay toda una metodología de crear división, de crear angustia, de crear miedo, de crear polarización, hasta políticamente hablando. Entonces, llámese derecha, llámese izquierda, llámese lo que quiera, eso somos víctimas de eso. Y para mí ese es mi diagnóstico personal, somos víctimas de una serie de tendencias de medios de comunicación y de opiniones y de partidos políticos, y ustedes lo acaban de ver aquí en este país, en Estados Unidos, y no se extrañe también en Colombia, donde un partido tiende a polarizar, a dividir, a sembrar temor, y el otro a otra cosa. Entonces, estamos viviendo en el mundo y eso se refleja en nuestras relaciones en los grupos. Colombia con muchísima más intensidad porque somos apasionados, somos emocionales, nos tocan las fibras más profundas. Y ahora, hay una cosa que se las cuento como una experiencia, pero no, sin tratar de resolver el tema. A veces cuando las cosas se tiran en un trino o en un mensaje de WhatsApp que te llegó y que te pareció simpático y lo tiras, y después de tirarlo te das cuenta de que era mentira, de que el doctor que dijo que era premio Nobel, que las vacunas no sirven para nada, resulta que él nunca dijo eso, sino que y él mismo sale y se desmiente y la cosa, y entonces que si las vacunas, que si llegaron, que no llegaron, toda esa abundancia de medios de comunicación contribuye a crear toda esta desunión. Mi opinión en esto es que hay que bajarlo a un nivel de calma, de tranquilidad, y de nosotros creamos con el grupo de exjesuitas un blog donde tenemos un grupo de 5 exjesuitas que somos el comité. No censuramos, pero sí nos pusimos un decálogo en el blog
de que se va a publicar en el blog todo lo que sea construir un nuevo país o una nueva cultura. Todo lo que sea insulto, improperio, información que no esté sustentada con datos, no lo publicamos. Y lo decimos claramente. Aquí no se trata de destruir, no se trata de denigrar, de insultar, se trata de construir. Y funciona perfectamente. Hemos dicho a 2 o 3 articulistas famosos de izquierda y de derecha, oiga, este artículo con estos insultos no lo vamos a publicar porque va contra nuestro decálogo, que nos pusimos todos de acuerdo. Y las personas dicen, perfecto. Hoy mismo a un famosísimo ex jesuita de extrema izquierda, por decirlo más concretamente, el grupo nuestro le dijo, qué pena, pero su artículo no contribuye para nada. Ayuda es más a polarizar que a unir. Y con todo el respeto, no lo vamos a publicar. Y él mismo nos dijo, tienen toda la razón. De acuerdo a eso, estoy perfectamente de acuerdo. Entonces, cuando se pone claramente un sistema para que podamos opinar diferentemente con respeto y no hay censura, es simplemente respeto, entra las cosas. No estoy queriendo resolver el asunto, Rigoberto, pero sí me parece que hay maneras de trabajar por el grupo y hay maneras de trabajar por los demás. Y que es lo que Juaco y Juan Pablo están poniendo. Y me parece que podemos enfrentar los dos. Yo no pienso que podamos hacer las dos cosas. Hay gente que puede hacer esto de una manera normal, tranquila. No sé si ustedes conocen a Mauricio Cabrera. Mauricio Cabrera es un ex jesuita, ex Bartolino, gran economista, que tiene fama de ser de izquierda. Y Mauricio Cabrera es un tipo muy sólido, fue presidente del Banco de Occidente, es un tipo muy respetado, tiene una empresa de consultoría. Y el grupo de ex jesuitas que tiene de derecha y tiene de izquierda, porque los hay de los dos lados, simplemente le pedimos una entrevista, una presentación a Mauricio Cabrera sobre el problema de la desigualdad. No hay nadie en Colombia que sepa más que Mauricio Cabrera de desigualdad, con números, con datos, con estadísticas. Hizo una presentación magistral donde todo el mundo preguntaba una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y la presentación fue espectacular. Pero al día siguiente o 2 semanas después en el blog, otro ex jesuita, Carlos Torres, dijo, la desigualdad es un mito. ¿Dónde hay un país que la desigualdad no exista? Mayor o menor, que el índice de Gini, sí, pero ¿y es que desigualdad es ser todos iguales? ¿El objetivo es ser todos iguales? No, el objetivo es ser todos diversos, ser respetados, ser diferentes. Y el uno tiene más, el uno reaccionó más, el otro menos, pero se pueden discutir objetivamente los puntos sin atacar a la persona. Perdonen que me haya extendido en esto, pero es que creo que son los dos temas. Voy 100% en mi percepción, el tema de Juaco y de Juan Pablo, de ver qué tenemos nosotros para poder proyectarnos a una acción individual o grupal, fantástico. Y bienvenido el que quiera mandarme algo, yo lo resumo, se lo mandamos a... De repente Juaco nos puede decir, mire, ¿qué necesidades tiene? ¿Qué necesidades ha encontrado? Y decirle al grupo, mire, hay estas necesidades. ¿Alguien cree que puede contribuir con estas necesidades? ¿Qué sé yo? Asesorar a un grupo de cómo hacer una pequeña empresa, asesorar a un grupo como educación virtual, analfabetismo. Hay mucha gente que tenemos muchísimos contactos y que podemos organizar algo. No sé, esta es mi opinión. Darío, Sí. perdón una cosa. Oyendo yo a Alejandro y por lo que lo he visto en el WhatsApp, uno más o menos va calibrando, digamos, cuál puede ser la tendencia de cada uno. Seguramente Alejandro y yo tendremos tendencias diferentes, pero Alejandro ha hablado de servir y todos creo que hemos hablado de que llegó el momento de pronto de retribuir algo de lo que hemos recibido. O sea, en el fondo hay un punto común que es muy importante, que es queremos servir.
Que Alejandro piense que Santa Fe es mejor que Millonarios, a eso no me importa, lo que me importa es servir, o al revés. Entonces, pienso que estamos llegando a puntos comunes con el cual vamos a motivar a la gente más a decir, oiga, vamos a ayudarle a Joaco en una cosa, en un proyecto, lo que sea, yo puedo contribuir en esto. O lo que, yo pienso que podemos llegar, hay que unirnos para poder actuar. No podemos ir allá como ruedas sueltas de pronto que sí, allá, y se olvidó lo que estaban educando y llegó otro y con otra idea, sino tratar de formar un grupo, y un grupo puede funcionar mucho mejor si estamos, lo que tú dices me parece muy importante, un decálogo de respeto y unos puntos de unión, independiente de cómo pensemos cada uno, depende de cómo nos haya tratado la vida, tenemos tendencias para un lado o para el otro. Yo tuve la oportunidad como ingeniero de estar muy cerca de gente muy pobre porque el trabajo era obras, y con obras está uno con los rusos al lado, con gente de unas necesidades diferentes. Si yo hubiera tenido un cargo de pronto bancario o algo, pues tengo otro, y no quiere decir que esté mal o bien, simplemente son experiencias que además la experiencia de Alejandro me puede servir a mí y yo le puedo aportar algo. De manera que eso es lo que yo trato de buscar. No se trata de que estemos todos diciendo, todos somos de Santa Fe. No, se trata de que busquemos puntos de unión que nos sirvan para actuar. Me parece excelente, totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué hacemos la próxima vez? Tenemos una reunión dentro de un mes. Escucho opiniones. Sugeriría y le preguntaría a Joaco si hay, digamos, interés por definir un proyecto educativo hacia las mujeres, es decir, con un grupo de mujeres y algunos hombres que ya de hecho tengan la facilidad de saber cocinar y algunos de tener alguna experiencia educativa, un nivel educativo pues aceptable. Gente joven, sobre todo, con algunos adultos, pero para poder iniciar una tentativa de reunión con ese grupo, a ver si les llama la atención, si les ve realmente de interés, pero una vez se sepa un poquito estadísticamente cuántas personas conforman el barrio, si hay un salón comunal, pues obviamente donde se pueda utilizar físicamente, que no tenga que ver con la casa de uno de ellos, donde se pueda desarrollar eso, sino tendría que ser, si hay que hacer un salón, pues ahí cerca donde sea la casa cural o algo de ese estilo cerca de la parroquia, pues de la iglesia, pues sería parte de lo que hubiese que empezar no sería un salón exclusivamente para este tipo pues de tema educativo de la cocina, sino un salón comunal, pues que cuando se trata de usarlo para si es el primer proyecto, pues bienvenido que sea el primer proyecto, pero yo le daría digamos, le pediría a Joaco que nos comente qué piensa él de que se pudiese presentar o hacer un anteproyecto para presentar a la próxima reunión, como dice Darío, sobre este tema. Muy bien, Juan Pablo, muy interesante esa oferta. Y yo creo que por ahí comienza un cambio social que lleve a crear condiciones favorables para que la gente pueda acceder al empleo, que yo creo que es el problema más grave. La gente quiere trabajar y no hay dónde, o quiere trabajar y no tiene la capacitación suficiente para hacerlo bien hecho. Ustedes saben que esta es una ciudad turística y que hay muchísimos restaurantes, y que los dueños de los restaurantes buscan chefs, buscan personas que tengan muy buena, digamos, capacidad de poder dirigir una cocina o de aportar ahí con otros que estén ahí.
eso me parece que respondería a un sondeo que pudiéramos realizar en el barrio, donde se pudieran como ofrecer posibilidades de formación o capacitación. Una podría ser esta, ¿no? Tendríamos que definir un poco más precisamente qué se podría ofrecer para que los que estuvieran interesados, tuvieran alguna habilidad, pudieran anotarse. Podríamos pensar, por ejemplo, no sé, otro tipo de capacitación, por ejemplo, eh, mm, algo más administrativo o contable. Bueno, en eso, ustedes saben que hay muchas ofertas, el SENA tiene ofertas y hay otros institutos, pero hay que ver, por ejemplo, si todos en el barrio tienen acceso a eso, en eso, ¿cuál sería como la necesidad más grande a nivel de formación? Que yo creo que estoy de acuerdo. Aquí en la parroquia hay 2 salones con los que se puede contar, uno muy pequeño, el otro mayor, eh, pero pues yo creo que por ahora podríamos comenzar con lo que tenemos y diríamos, incluso hay otros sectores de la parroquia donde hay también más salones que se podrían utilizar. Entonces, en ese sentido, podríamos contar con la infraestructura. Habría que tal vez pensar, como no serían clases presenciales, me imagino, digamos, después de un cierto caminar, se diría, bueno, vamos a traer al profesor para que tenga una clase presencial, un taller de 2 días, que todo esto que se han trabajado virtualmente se pueda ver ya físicamente y podríamos pensar en las condiciones para hacerlo, una buena pantalla, digamos, para lo del video, para lo de la virtualidad. No sé cuánto más, pues la cosa está complicada con el asunto de la pandemia. Yo creo que este año por lo menos vamos a seguir muy en la virtualidad, entonces habría que pensar en eso. Digamos, si es cuestión de culinaria, de preparar bien, cocinar bien, habría que pensar, por ejemplo, pues eso no se hace teóricamente, tendrían que tener ahí los elementos necesarios para poder practicar. En fin, eso ya lo tendrías tú que mirar más claramente qué se necesitaría para seguir avanzando en eso. Yo por mi parte comprometería a hacer un sondeo como de esas necesidades, hasta qué punto ya se ha hecho algo de eso, o qué se ha hecho, o qué falta, o por ahí cómo podríamos incursionar, que yo creo que es algo muy necesario y muy válido. Podríamos tener para la próxima vez una descripción un poco más amplia de lo que es, más concreta, más precisa de lo que es esta parroquia, que está conformada, creo que son 14 barrios, unos más grandes, otros más pequeños, unos más en mejor condición, otros muy fregados. Entonces se podría como, a ver si logro tener, aunque se mete ahora Semana Santa y es complicado, pero bueno, lograremos algo, puedo presentar, podría presentar. Joaco, tratando de resumir ya para ir terminando, se me ocurren 2 cosas. La primera, yo creo que tú puedes hacer un levantamiento, lo que dices, de algo de lo que se necesite con más urgencia. Creo que mencionaste un tema que me parece fundamental, que creo que es común, y es la cuestión del empleo. Por ejemplo, y el empleo, ¿en qué sectores? Porque si el empleo es una de las razones centrales, digamos, de asistencia en una circunstancia de estas, podemos empezar desde cómo ayudarles a cómo buscar empleo localmente y qué tipo de empleos y la misma capacitación para el empleo. Yo soy consciente y me ofrezco, y ojalá todos pudiéramos tener una lista la semana, el mes que viene, de qué yo tengo para ofrecer, una lista, y que tú nos puedas decir qué se necesita, a ver si podemos hacer un match de lo que yo puedo ofrecer
cada uno con nuestro bagaje y lo que se necesita allá, a ver cómo lo juntamos. Porque honestamente, a nivel de educación, yo tengo contactos directos, no solamente con el SENA, en este momento EAN, la Universidad EAN, acaba de lanzar un programa gratuito para todos los que quieran, y lo sé que lo está haciendo con un socio mío aquí de Griki, que es una plataforma de educación virtual, donde tomas lo que quieras y es gratuito, y donde simplemente lo que necesita es alguien que le diga a las personas, mire, hay un salón donde hay una clase que podemos bajar individual o colectivamente de cómo volverse chef, y que te dan después de 6 meses un diplomado, o te dan un certificado, o te dan alguna cosa que te puede servir para presentar en un hotel en el momento que tú necesites. Y no todo es, no es todo virtual, puede tener partes prácticas. Darío, Sí. Algo pasó, se cortó cuando tú estabas diciendo, tenemos un salón donde podemos dar. Perfecto. Estaba diciendo que si hay un salón donde se pueden bajar estos programas, no necesitamos inventar la rueda. Todo eso está inventado y súper bien. Programas virtuales prácticos de trabajo, que solo saberlos, es decir, es curar esos programas y decir, estos son los programas, y todos podemos, yo ya me ofrezco a decir, tengo los recursos para poder ayudar si se identifican unas necesidades concretas, con decirles, aquí hay un programa. Y si la parroquia tiene internet y tiene 2 salones para presentar a grupos de personas interesados en conseguir empleo en X o Y o Z sector, hombre, hay programas que se pueden ofrecer en español, muy prácticos, que podríamos juntar. Evidentemente estamos hablando de cosas teóricas por ahora, pero mi propuesta es, resumiendo esto, si cada uno de nosotros trae una lista de lo que yo puedo ofrecer de contactos, de acuerdo a mi experiencia profesional, y tú nos traes qué posibilidad de cosas hay por hacer en la parroquia a tu criterio, no necesitas hacer una investigación profunda, pero sí algo que tú veas que es lo central. Porque podemos pensar que el programa de cocina sea lo más importante, pero de repente es más importante programas de enseñarles cómo ser un buen vigilante privado, o cómo ser un buen anfitrión en los hoteles, o cómo ser, qué sé yo. Hay cantidades de cosas que están en el Internet y que es solo localizarlos y ofrecerlos. Y gratis, ¿ah? Perfecto. ¿Puedo Alejandro proponer una idea? Miren, 2 consideraciones iniciales. La economía en Cartagena, como reflejo de todo el país, es tremendamente informal. Por lo tanto, creo que los esfuerzos que se hagan para tratar de ayudar a la gente a que consiga un empleo formal, no sé qué tanto sería. Yo creo que tipo proyectos productivos podría ser algo interesante al principio a nivel de piloto. Digamos, conseguir 2 o 3 tipos de proyectos productivos comunitarios, donde nosotros pudiéramos ayudar entre todos y poner una especie de capital semilla para ellos, engancharnos con el SENA para que les den las habilidades de técnicas y comerciales y contables, pero nosotros podemos acompañarlos a ellos en cómo manejar su negocio como una especie, entre comillas, de junta directiva. Por favor, no lo tomen a pie de juntilla, pero es como los mentores, los coaches de cómo ir manejando su negocio, cómo hacer un plan de ventas, cómo llevar sus costos, cómo manejar la gente, cómo buscar un mercado, cómo diseñar mejor un producto. Entonces, en resumen, escoger 2 o 3 proyectos productivos, ojalá de grupos pequeños, y hacer un piloto. Recogemos una platica entre todos, secretamente cada uno pone una platica y ponemos un capital semilla
que enganchamos con el SENA para que les dé la formación técnica, llamemos, nosotros el acompañamiento, digamos, de la dirección del negocio, etcétera. No sé ustedes qué piensan, es arrancar en pequeño y sobre todo enfocado más hacia una economía informal que hacia una economía formal. No sé, yo escucho comentarios, por favor, pueden tirarla para el piso, lo que yo acabo de decir con toda la confianza del mundo. Cierro mi micrófono. Excelente idea. Darío, Sí, ¿tú pudieras, por favor, enviarme cómo entro a EAN para encontrar el tema concreto de esta capacitación en términos de chef? gratuita. eanx.com. eanx.com. Espero estar correcto y te lo puedo confirmar en 2 segundos. Ya van 5. Espérate a ver. No, no es ese. Pero prometo mandártelo. Ok, Porque lo recibí. Y yo te agradecería que también me lo compartieras, o para todos. Sí, claro. Sí, claro, para todos. Aquí encontré Somos EAN X, la plataforma de cursos online gratuitos. Exactamente. Hasta el certificado. Únete de forma gratuita. Les voy a poner ahí la... Exacto. Mándalo, Juaco. Eso... lo buscan en Gmail, en Google, poniendo EAN X. O solo en EAN, y ahí aparece la X ya. Perfecto. Dice, la plataforma de educación digital que ofrece más de 600 cursos gratuitos. Eso es, exactamente. Y esto lo conozco porque conozco la plataforma, participé de la negociación de mi amigo con EAN y ustedes saben, EAN es una universidad súper interesante hoy en Colombia, dirigida por una persona que es interesantísima, que es un trans, Brigitte Batista, creo que se llama, el rector. Y el programa es de lo más revolucionario que hay en Colombia y salió hace poco. Qué maravilla, Darío, eso realmente va a ayudar muchísimo. Claro. Pero fíjense, una cosa de estas, si lo podemos encauzar y lo podemos orientar, y hay modo de hacerlo, nos evita una cantidad de tiempo inútil en muchísimas cosas, ¿no? Pero me parece excelente la idea de Alejandro también. Sí. A mí me parece que Juaco nos puede realmente, vinculando a la gente a estos cursos gratis, pues les van a dar la formación. Más bien ver, me parece interesante la propuesta de Alejandro de un plan piloto pequeño que se pueda ir, que nazca de esa formación y diga, oiga, lo que vale la pena es hacer esto. Y más bien apoyarlos en ese momento. Pues ya la educación existe, los cursos, pues vale la pena más bien vincularlos y ver cómo se puede aplicar eso que aprendan a algo concreto, ¿no? Es una propuesta interesante y me parece que es válido, Juaco. Tienes cantidades de ideas ahí en tu bolsillo, Juaco. Sí, sí. Eso veo. Qué bien. Juaco, ahí nos irás buscando en dónde podemos colgar la hamaca, en cuál de los 14 barrios. Sí. Aquí por lo pronto, en mi casa hay varios lugares y traen la hamaca. Aquí tengo 2 hamacas, entonces ya con esas, las que traigan, no hay problema. Y hay camas también y hay cuartos. Qué bien, qué bien. Perfecto. Bueno. Amigos, entonces llegamos a las 2 horas de reunión que creo que valieron la pena y quiero agradecerles a todos por la generosidad del compartir sus planes y sus proyectos y algo concreto que hemos sacado al final. Para el mes siguiente, que vamos a seguir haciendo una vez al mes como quería el grupo, voy a coger la lista de los que propusieron y tratar de conseguir una persona que nos hable sobre uno de los temas que están propuestos en la lista. A no ser que tengan alguna otra idea además,
y proponerla al grupo. Y nos vemos dentro de un mes. ¿Está bien? Les mandé al chat la dirección exacta, es www.eanx.io. Ah, ok, perfecto. Excelente, Joaco. Muchísimas gracias. No, a ustedes, imagínate. Bueno, gracias a todos. Una feliz tarde. Gracias, Darío. Mil gracias, Darío. Gracias. Muy amable. Excelente, Hasta luego. excelente. Muchas gracias. Jaime, Chao, muchas gracias. Leonardo. Feliz tarde. Adiós a todos. Hasta luego. Darío, ¿cuándo quedó la próxima? Dentro de un Tercer mes, sábado de cada mes. el último Bueno. sábado. Darío, Tercer sábado. Darío, tercer. Felicidades. Darío, antes de terminar, Sí, Bernardo. yo podría hacer una contribución de una conversación sobre ese tema que Rigoberto ha señalado, que es interesantísimo, y también tú, Darío, lo dijiste, Espérate, corazón. ¿cuál es el mecanismo que ocurre en la mente humana para que la gente se polarice? Y cómo, descubriendo ese mecanismo, es posible llegar a construir diálogos críticos para llegar a acuerdos racionales básicos. ¿Y tienes Entonces, alguien que nos pueda eso hablar sería sobre muy eso? interesante como para empezar a conversar de que esto es posible. ¿Y tienes a alguien que podamos invitar para hacernos una presentación o algo así? ¿O tú Yo mismo? puedo hacer la presentación. A mí me parece, Perfecto. si es una cosa que es una presentación que puede contribuir a esto, me parece interesantísimo, Bernardo. Hasta luego. Buenísimo, me parece. Muchas gracias, Bernardo, de verdad. No, con mucho gusto. Bueno, entonces Pero- queda de tema, ¿les parece? Darío, claro, de tema para dentro de un mes. Sensacional. Sí, 24 de abril, 4 de la tarde, 24 de abril. sí, señor. Ok. Lo puedes titular así: Sí. diálogo crítico y acuerdos racionales básicos. Eso, correcto. Sería repartir el encuentro entonces en dos Perfecto. partes. Sí, podemos tener una parte donde Joaco nos da una visión de lo que ha visto allá y como el Claro. inventario, y donde nosotros traemos cada uno una lista que se la podemos mandar a Joaco, no necesariamente la podemos presentar aquí, de lo que cada uno de nosotros cree que puede contribuir para eso, y después tal vez dedicamos en la próxima otro pedacito para cómo unimos esas dos cosas. ¿Les parece? Bueno, Muy bien. Claro que sí. Excelente. Bernardo, bien. Bernardo, no, me parece muy bien por parte de las conclusiones que se llegue a este tema. ¿Para cuánto tiempo, Bernardo, sería tu presentación? Yo creo que una horita está bien. Una horita. Claro, eso puede durar más tiempo. Sí, pero Eso es como un caucho, más tiempo, más cortico, según las disponibilidades y los intereses del auditorio. y poderlo conversar después. Lo interesante es que podamos tener un diálogo entre nosotros Claro, en frío, sin ninguna tendencia para un lado o para el otro, donde podamos decir, hombre, ¿qué aprendemos de todo esto? A lo mejor podemos ayudar a resolver, ¿no? perfecto. Sí. Excelente, Bernardo. Muchísimas gracias. No, Una con mucho gusto. Una Mil gracias a pregunta- todos. Muy Una pregunta amables. salida de tono, Darío. Sí, ¿Estás con estas gafas porque te operaste o qué? sí, perdónenme que los que llegaron tarde no se dieron cuenta. Tuve una operación de párpados Sí, que era necesario. Algunos dicen que era pura vanidad. Botox, que le Es- pusieron. No, pero siempre es bueno tener los ojitos más abiertos. Pues sí, Claro, Para lo Yo que hay que creí- ver, creí que era parte de los 40 años de Elvis Presley que había ya. estaba homenajeando a Elvis, ¿no? Un amigo Pero mío no. dijo, deje de estimular, hombre, usted se hizo las tetas también. Y yo dije, no, pero es que si me quito las gafas, queda muy dramático. Asusta. Ya algunos me vieron y se desmayaron y salieron. Por ahora Bueno, sí. después- Bueno, Puede que- buena recuperación entonces. Gracias. Bien. Gracias. Muy amable, Te Darío. cuides Muy mucho amable de a todos. todo. Chao, Adiós. Que se felicidades. cuiden. Un Que nos abrazo. cuidemos. A Chao todos a muchas todos. gracias. Chao, Chao. chao. Hasta luego, Jaime.